Buenas a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Pablo Sánchez Somana, quien es actualmente el director de marketing y comunicación de Unión Editorial y también ha trabajado en el Instituto Juan de Mariana y ha tenido su papel en Students for Liberty. Entonces, por haber estado en todas estas instituciones, en todos estos sitios tan de referencia para muchos de nosotros, quería invitarle y que nos contase un poco pues, su paso por esto, su carrera, su vida, su paso a España y un poco de todo. Así que, Pablo, tú eres originalmente de Venezuela, ¿verdad? Y te viniste a España. ¿Cómo fue eso y por qué? Bueno, es un proceso un poco, ¿no? Creo que esta es la respuesta fácil, ¿no? Porque al final hay 7 millones de personas que tienen una misma razón, que al final el país se ha empobrecido y el nivel de vida ha decaído tanto que incluso personas que no se veían afuera terminaron buscando una Ujú. vida afuera, ¿no? Incluso descendientes, no, descendientes de migrantes, es decir, personas que se fueron de España, por ejemplo, en su momento, porque en Venezuela había mayor calidad de vida, terminaron buscando en otro rumbo. Ujú. Entonces yo en ese proceso, pues también tenía, viví 2 años en Caracas, estaba allí y viví lo que fue la época de las protestas y muy fuertes, que hubo encarcelamiento, asesinatos y llega un punto que dice, mira, sobre todo yo que me gusta la política, digo, aquí no tengo posibilidades, ¿no? de ejercer una vida tranquila. Yo me acuerdo que tuve, justo tenía un viaje por cosas laborales a Colombia, a Bogotá. Salí el lunes y el fin de semana salí a protestar. Pues me fui por irme 10 minutos antes, pero cuando llego a mi casa veo una foto de una compañera de clase en una moto que se la llevaba la policía, ¿sabes? Y dice, ese pude haber sido yo. Te Ujú. quedan ese tipo de cosas y bueno, tuve ciertas experiencias también en Caracas por razones políticas bueno, bueno, entraron a mi casa, ciertos tipos de amenazas y tengo amigos cercanos que llegaron a estar presos, entonces ese tipo de cosas que te dicen, "Bueno, mira, aquí no hay posibilidades, ¿no? Porque tú no eres Hasta que no originalmente de te-". Caracas, ¿verdad? Que estabas ahí No, como... yo estoy estudiando, estuve en Caracas estudiando en la universidad, hice 2 años de ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela, que Ujú. por cierto, facultad es fundada por un español, por García, el que fue el primer presidente del Tribunal Supremo de España en la transición. Ahora se me olvidó el nombre. Bueno, tengo un libro por acá, ahora igual luego si me acuerdo te lo digo, pero sí, fue fundado por un español de los exiliados en su momento del bando republicano, por así decirlo, y que luego volvió a España y fue parte de la transición. Ujú. Y entonces, bueno, visto lo que había allí, tú decidiste volverte, pero esos problemas con la policía que decías es porque tú hacías activismo político o por qué tenías tú problemas o gente cercana a ti. Sí, bueno, yo empecé a interesarme por la política muy joven. Ujú. Estaba yo en el instituto, bachillerato, primero bachillerato, y, o sea, yo pasé primero mi adolescencia la típica, yo soy de un pueblo muy pequeño, costero, tenía mi vida normal de campo, por así decirlo, Ujú. pero en algún punto me empiezo a interesar por la política, preocuparme por las cosas públicas, y una cosa lleva a la otra, terminó implicándome en el movimiento estudiantil de educación media, que es un bachillerato aquí, sí, educación media, y entonces ahí ya empieza la implicación de hecho en esos momentos fueron reformas educativas que promovía el chavismo y entonces ahí los estudiantes de educación media tuvimos una cierta importancia más a lo público, ¿no? Ujú. Y en el público me refiero a televisión, ese tipo de cosas y obviamente pues cuando resaltas ese sentido, los partidos políticos, para mí pasó aquí en España, pues ven como futuras camadas, entonces empiezan como a tratar de fichar ciertos elementos a sus filas y entonces a partir de ahí tuve cierto acercamiento, implicación, que te invitan a actividades sociales o a charlas o cosas, pero para que te vayas identificando con su partido y de esa forma pues tuve también cierta implicación. Nunca tuve con ningún partido en Venezuela, pero sí tuve cierto acercamiento, intento de ellos de acercamiento a su entorno. Ujú. Entonces, primero empezaste a interesarte por la política y luego llegó un momento en que te interesaste por las ideas de la libertad, ¿verdad? Sí, Y sí, cómo, que de hecho, ¿ah? Bueno, sí. perdón, sí, esa parte, bueno, casuales de la vida, estaba viendo, me vi varios de tus vídeos y estaba viendo el de Yanela, que él dice que al final tú das una charla, luego sale, escucha una persona y no, o
sea, hay como una cadena que al final no puedes prever, ¿no? Ujú, En ese sentido, había un dirigente estudiantil universitario, bueno, que era el presidente de la federación de lo que luego fue mi universidad, eh, que él venía del movimiento socialdemócrata y partido de izquierda, pero que tuvo un profesor al estilo Bastos, ¿no? Que le empezó a dar ciertas ideas ujú. y lo invita a él a formar un círculo de lectura de ideas políticas. Entonces, este chico, viéndome a mí que y a otros dirigentes juveniles estamos implicados en política, pues nos invita también a participar. Yo con 16 años, pues digo, pues, tengo familia en Caracas, me es fácil ir, puedo ir, y empecé a ir los fines de semana a un círculo de lectura Ujú. donde se leían autores no necesariamente liberales, se leían más autores también nacionalistas o anarcoindividualista estilo Spencer, estilo Stirner, incluso Nietzsche. Entonces, bueno, pero a partir de ahí empezó como mi interés por también las ideas, no solamente protestar porque no me gusta lo que hay ahora, sino también entender que el mundo de las ideas, ¿no? Entiendo. ¿Y ahí empezó tu afiliación con SFL o en Venezuela no había SFL? Eso fue cuando llegaste a Sí, España. había SFL. Sí, de hecho, posteriormente, después estando en este círculo de lectura, Ujú, ya estaba en segundo de bachillerato, se hace la primera conferencia regional de Students for Liberty en Venezuela. ujú. Y también me invitaron, bueno, nos invitaron a varios también del movimiento este que te digo de educación media, pero creo que solo un amigo y yo fuimos los únicos que nos interesamos, los demás estaban pues a sus cosas, ¿no? Y ahí entonces eh, fueron distintas personas del liberalismo en Venezuela, Ujú. entre esos estaría ese Cordeiro, no sé si lo conoces, bueno, cada uno tiene sus opiniones sobre él, pero también sería una figura interesante luego a lo que sería mi unión luego al movimiento liberal en España, ¿no? Sí, sí. Conocerle allí. Y bueno, entonces sí, me gustaron mucho las charlas, las cosas, y también empecé a implicarme, ¿no? O sea, bueno, fui a esa charla de SFL, me interesó con ciertas personas, pero yo seguía a mi bola política estudiantil, pero ya con la mentalidad de que yo quería estudiar ciencias políticas, es algo que tenía muy claro. Y una vez estando ya en la Universidad Central de Venezuela, me reencontré con ciertas personas de SFL y empezamos a hacer actividades y me integré un poco más. De hecho, en parte de eso, pues luego cuando mi grupo político ganamos el centro de estudiantes, que es como es el sindicato estudiantil de mi facultad, pues llegamos a hacer muchas actividades con SFL, con CEDICE, que CEDICE es como el think tank liberal más importante de Venezuela, pues Ujú. también hicimos cosas. Entre eso donamos libros de Unión Editorial. Yo todavía no me imaginaba que iba a trabajar en Unión Editorial. Damos libros de Unión Editorial a mi facultad y de hecho, bueno, hoy en la universidad, yo diría, la universidad pública más importante del país, pues tiene una biblioteca con muchos libros liberales gracias a una gestión no solo mía, sino también de otras personas y eso también me orgullece mucho. Y una duda que tengo. Primero, ¿quién era el presidente en ese momento en Venezuela? Que está, Eh, ¿no? Estaba Luis Silva Boll, Ajá. que él ahora creo que está en Argentina, es de esas personas No, me bueno, refiero al presidente de Venezuela. de Venezuela, Sí, sí, sí. sí, estaba Chávez todavía. Ah, Chávez, ¿verdad? Vale, Sí, vale, sí, vale. porque Chávez murió en marzo. Sí, cuando ese evento fue en enero, me acuerdo. Mm, Enero 2013 estaba todavía Chávez. Bueno, a ver, ya estaba el tema enfermo, que no se sabía si estaba en Cuba, si estaba en algún sitio, pero oficialmente todavía era el Me presidente. acuerdo de ese periodo de que cada 2 días salía que había muerto, que no se sabía qué Sí, sí, estaba había pasando ahí. muchas fotos, cosas, claro. Sí, sí, sí. Y me sorprende que os dejaran hacer esa organización, esa reunión de SFL, ¿no? Esa conferencia y todo. O sea, que sí que había por lo menos libertad, cierta libertad de reunión, que luego tendríais os perseguirían y de todo, pero por lo menos la reunión os dejaron tenerla y conferencias y eso podéis tener. Sí, yo diría que hay dos cosas. Una, que las ideas liberales, al menos en aquel entonces, no tenían tanta importancia en la palestra pública. Hoy en Ujú, día sí, porque hay una figura política que más o menos toma y lo resalta, pero en aquel entonces eran cuatro locos que cabían en un taxi. ujú. Tanto el que invitaban a un niño de 16 años para que participara, ¿no? Porque no, tampoco había tanta gente que invitar. Y lo otro es que, gracias a Dios, el espíritu caribeño es un poco más desorganizado, ¿no? Aunque el chavismo tuviera pretensiones totalitarias, realmente no podría hacerlo como si se pudo hacer en Alemania o en países más, Vale.
más organizados, por así decirlo. Vale. Pero la represión en las calles sí que lo notabas, ¿no? O sea, Sí, que... sí, sí, sí. Vale. Claro, claro. La represión era más a las manifestaciones públicas, de cosas que realmente el chavismo o el gobierno sintiera que, bueno, el gobierno, el partido sintiera que realmente le debilitaran, ¿no? Ujú. Pero unas reuniones para hablar de ideas y de economía, eso no le interesa, ¿no? No, Y, no creo y, que preocupe. y tú mismo dices que experimentaste alguna de esa persecución, ¿no? Que entraron en tu casa y todo. Sí, Y algo que puedas contar a los oyentes sobre cómo era Venezuela, alguien sobre todo que tenga sus dudas, que diga, no, no están tan mal, no, en verdad es todo propaganda comunista, o comunista, perdón, propaganda yanqui, propaganda imperialista, sí, Venezuela no está tan mal. Algo que puedas decir, oye, mira, es que mira esta política, mira cómo vivíamos, mira lo que teníamos. sí, sí. Bueno, mira, la propaganda, lo primero, lo interesante es que yo me acuerdo, eh, pero voy a hablar de la propaganda no desde cómo ven afuera Venezuela, sino Venezuela el mundo, ¿no? Ujú, Eh, yo cuando me vine a España tenía un tío que veía mucho televisión pública estatal que me dijo, en España, que ya se va a pasar hambre, la gente hace cola en los contenedores para poder comer, un país que está, bueno, básicamente el infierno, no sé para qué te vas para allá, ¿no? Cuando, porque era la mentalidad que veía, que se vendía, ¿no? Televisión pública allá. Cuando realmente en Venezuela, si salías a la calle, sí pasaba eso. Yo ujú, un día quería comprarme un cereal y no podía porque tenía que hacer una cola de 4 horas para comprar pollo, aunque yo no quisiera pollo. Yo quería un cereal, pero como para entrar al supermercado solo se puede hacer por la cola, pues estaba así, ¿no? Y eran colas kilométricas que además, dependiendo, o sea, la forma como se ha racionado la comida en Venezuela ha cambiado mucho, ¿no? Ya una vez eliminas los precios, pues tienes que buscar otra forma de limitar el consumo. Em, Me acuerdo que hubo periodos, por ejemplo, que era según tu número de DNI, último número de tu DNI tocaba un día. A mí, por ejemplo, me tocaba los jueves y domingos. Entonces, y eso no significaba que si tú ibas el jueves ibas a conseguir lo que querías. Significaba que el solo el jueves podías entrar al supermercado. ujú. Entonces, si llegaba azúcar, que era uno de los bienes escasos, al supermercado el martes, el jueves ya no iba a haber y yo me jodía. No podía entrar, con mucho podría intercambiar con alguien que tuviera el martes un poco de su azúcar o buscar otra forma, pero no podría yo comprar el azúcar. Y luego, pues ¿Eso también todo lo de la cola. estaban eliminados completamente? O sea, es que eso, porque eso lo cuento. Ilimitado, sí. O sea, no había Eran precios, al supermercado ajá, y nada tenía un precio. sí, exacto, era un precio de mercado establecido, bueno, un precio establecido por los precios justos, le llamaban ellos, que eso ya lo eliminaron hoy y al menos la escasez es un tema que se ha superado en Venezuela gracias a eso, ¿no? Que han eliminado los controles. Pero sí, era los precios justos que los establecía el gobierno y no solamente para productos hechos por el Estado, sino por productos de empresa privada que ¿sabes? Si, por ejemplo, la harina pan, que es un producto con que hacemos las arepas, que es la comida Sí, típica sí. venezolana, eh, eso el gobierno decía, pues, solo 2 bolívares, no podías venderlo, aunque el coste te saliera en 2,50, no podían las empresas venderlo más caro. Ujú. Se buscaban otras alternativas para poder suministrar el producto. Eso, yo creo que esos años fueron los que más, la economía estuvo más controlada y que fue más desastroso, porque además, ya con Chávez, ya estando con Chávez, se veía la inflación, se veía la escasez, se veía muchos problemas, y además que Chávez tuvo los precios del petróleo, como no creo que lo vamos a tener en hoy en día, ni siquiera con la guerra de Ucrania, se acercan los precios del petróleo a esa época. O sea, había dinero y aún así ya había problemas en la economía venezolana. Ujú. Problemas. Pero, y además dices que os tocó volver al trueque, ¿no? Es lo que me llama la atención, que tenías que buscar a Sí, alguien que le tocara el martes para esto, o sea que al final un poco la eliminación de precios te hace sí, regresar, sí. bueno, revertir, que otra cosa. Bueno, entonces, visto todo esto, ¿no? Decidiste venirte a España. Sí. Y una vez en España, ¿te afiliaste directamente a SFL? ¿Conocías a alguien? ¿No? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, fue muy curioso porque yo obviamente ya creo que mis últimos meses en Venezuela fue como desencantamiento de la política y quiero ser un migrante más, ¿no? Irme a otro país, vivir pues lo que pudiera, me toque de lo que sea, ganarme la vida y ya está. Em, y a las 2, 3 semanas estando yo en España, José Cordero, el que te dije que estuvo en la SFL, tuvo Ujú, una conferencia en el Juan de Mariana. Tuvo una conferencia en el Juan de Mariana
yo como me sonaba, lo había conocido, digo, pues bueno, estoy aburrido, no tengo amigos aquí en Madrid, pues me aprovecho y me voy este día a esta conferencia a ver qué tal. Y bueno, pues él se acordó de mí, o sea, yo en ningún momento me acerqué a saludarlo, sino él se acordó de mí, me dijo, tú eres de Grote, no sé qué". Y me presentó a Juan Ramón Rayo y otra gente del entorno del Juan de Mariana. Ujú, Me presentó a esta gente. Y luego, no sé, hubo un tiempo que volví a ir a otra conferencia, y justo ahí se me acerca Rayo. Ya yo lo había visto más o menos en algunos vídeos de YouTube y tal, pero tampoco era tan conocido como hoy en día. Y me dice que bueno, que buscaba, que querían así alguien que ayudara a colaborar en el instituto, que además como estaba recién llegado, pues igual me podía interesar, tenía tiempo disponible, no sé qué y tal, y empecé a colaborar con ellos a los eventos, ¿no? Y ujú, entonces fue ese entorno. Luego SFL, el que me convenció, me dio mucho la chapa para que me reintegrara cosas de SFL fue Gustavo Vargas, ujú. que bueno, en ese momento también trabajaba él en Juan de Mariana, me decía, vente a hacer cosas, no sé qué, no te desanimes y tal. Y bueno, o sea, empezó yo al principio, el único contacto que tenía con el liberalismo aquí en España eran las actividades de los sábados de Juan de Mariana, pero tampoco estaba, yo estaba mi vida tratando de sobrevivir primero, ¿no? O sea que no viniste, claro, no viniste con el objetivo de voy a hacer activismo político en España, voy a No, buscar ideas. Simplemente te lo encontré, bueno, por un poco de serendipia, suerte y todo, te lo encontraste, claro. en la oportunidad y dijiste, voy a ponerme aquí a trabajar. Sí, sí, fue por casualidad. De hecho, yo, antes de empezar a trabajar con el Juan de Mariana organizando eventos, porque yo estuve 2 años con el Juan de Mariana llevando los eventos, Ujú, pero en ese periodo de que solo colaboraba los fines de semana y tal, tuve otros trabajos. Tuve trabajos típicos que nos toca hacer a los migrantes, pues tuve de comercial de estos de UNICEF, el típico de, oye, ¿qué tal? Te doy una firma, no sé qué. ujú, Trabajé también con Penosa, o sea, bueno, trabajé en las cosas que toca y tal, y ya ujú, luego sí terminé fichando, por así decirlo, con Juan de Mariana e integrándome un poco más ujú. en el medio liberal. Y empezaste en la época que Rayo era el director, ¿no? La subdirectora era Sí, Raquel Merino Raquel. y Ujú. estabas también con Gustavo Vargas. Y Sí, en esa época, ¿cómo viste al Juan de Mariana? Fue una época de crecimiento, ¿no? Porque llevaba poco tiempo, sí. bueno, llevaba algo, pero tampoco llevaba tanto. Yo creo que fue una de las mayores épocas de crecimiento del Juan de Mariana, ¿no? Sí, de hecho yo tengo que destacar, o sea, bueno, todos, obviamente Rayo, Gustavo, todos tienen un trabajo, pero yo creo que una persona que quizás se le conoce menos o es menos visual porque su trabajo era un poco más a lo interno, Raquel Merino. Ujú, En- yo creo que ella se cargó esa labor en sus espaldas de Juan y Mariana de organizar, de actualizar. Por ejemplo, Juan y Mariana, que no lo sepa, vive de las aportaciones de los miembros, son aportaciones privadas, no depende de un ente público. Y esa en su momento se hacía de una forma muy manual y iba a destiempo, costaba obviamente, y si no tienes recursos, pues luego no puedes organizar eventos ni hacer más cosas, ¿no? Entonces, una cosa que se encargó ella fue poner las cosas al uso, al orden, y poder facilitar también esa administración, por así decirlo, de los recursos de una forma más eficiente le hacía mucho trabajo, ¿no? Y yo creo que eso fue importante y sí, obviamente crecer no es solamente el punto ni explotas y te conoce la gente, sino también crecer es poner las bases ujú. sólidas para que cuando crezcas no se te desmorone toda la casa. Sí, sí, y yo sobre todo tenía en mente vídeos que ves de esa época que son de un contenido excepcional, que dices que teníais muy buenos Ujú, vídeos, muy buenas ideas, muy buenas temáticas que se sí. hacían y que da gusto. Y entonces, ¿qué evento recuerdas especialmente que digas, ostras, mira, si alguien tiene que ver algo de esa época, que sea esto, que sea este vídeo? De tu época, porque luego Sí, te quedaste también con Edu Luña, que fue cuando yo te conocí, cuando el director era claro. Edu e Irune. Irune, claro. Entonces, Pues ¿qué pasa? ¿Qué recuerdas, qué evento recuerdas y dices? Sobre todo, oye, mira, si te tienes que ver un vídeo, mírate este evento. O sea, mírate este. mira, sí, no solamente por el vídeo, sino por lo que representa, es el día que fue Ernesto Castro a criticar al Ludwig von Mises en el Juan de Mariana. O sea, que te venga una persona de fuera del mundillo, con unas ideas claramente antiliberales, invitado por Juan Ramón Rayo, o sea, invitado por el director, a que te critique, por así decirlo, una de las personas más importantes intelectualmente del mundillo, demuestra un poco, ¿no?, lo que es el espíritu liberal. El espíritu liberal no solamente aunque a veces caemos en eso, pero bueno, el espíritu hooligan de yo soy el Real Madrid, tú eres el Barcelona, ¿no? Sino también de estas son mis ideas, pero las defiendo porque las he analizado, las he estudiado, he comparado
y también estoy dispuesto siempre a confrontarla con otras personas y que además con un buen nivel como es Ernesto, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que ese es un punto clave y muy destacable de esa época que resaltaría. Sí, sí, no, yo me acuerdo del vídeo que tiene dos, uno un debate previo, ¿no? Con Rayo y Sí. luego su exposición sobre la praxeología. Que me acuerdo, por cierto, Ernesto en un directo dijo que la única persona que le ha hecho cambiar de opinión al momento y replanteárselo todo fue Rayo en ese debate que estaban debatiendo y creo que Rayo le dijo algo así como, ya, pero, o sea, porque estaban hablando sobre pagar a los afectados por la esclavitud y todo esto, ¿no? Ujú. Entonces, sí, bueno, reparaciones, sobre pagar reparaciones a los Sí. esclavos. Entonces, Ray decía, bueno, pero es que, o pagar rentas universales y todo eso. Entonces, Ujú. sí, estaban hablando sobre la renta universal, perdón. Entonces, Ray decía, bueno, pero es que entonces, ¿qué estás haciendo a los ricos estadounidenses que pueden provenir de esclavos, pagarle a los africanos que fueron los que le vendieron ellos a los estadounidenses? Y como que ese argumento, Castro dijo que le dejó un poco que no sabía qué responder y que Ray ha sido la única persona que al momento le ha podido hacer replantearse su argumento. Y digo, mira, qué bien. Dice mucho Bueno, de sí. Castro y últimamente, bueno, yo no sé si ves sus directos, pero habla mucho de Bastos y le tiene mucho cariño y, y eso, o sea, es que yo creo que es una persona que ha cambiado mucho de idea desde ese momento. Ahora, antes siempre se decía que era marxista, ahora no sé si lo sigue haciendo, pero no creo que con la boca tan grande. Una de las cosas interesantes del mundo yo de las ideas o de los think tanks, no solamente liberales, sino que también te encuentras con gente que yo creo que es valiosa y que tiene al menos esa inquietud, ¿no? Genuina por conocer el mundo y por replantearse las cosas. Luego hay gente con intereses que aunque piense lo contrario, pues te va a vender algo solo porque le da de comer, ¿no? Ujú. Pero yo creo que también es importante ser sincero con uno mismo y tener esa honestidad intelectual que a veces, por ejemplo, tiene Juan Ramón, que tiene otro tipo de intelectuales del estilo, ¿no? Pero también por el mundillo también pasa gente muy friki, ¿no? Que dices, bueno, a ver. Sí, Entiendo que sí, los sí, de vez en cuando va gente que dices, bueno, llamas la sí, atención. sí, también. Bueno, lo que decía antes, lo que llamamos nosotros a veces la actitud de niño rata, que todos pasamos por eso. ¿No? Yo también, lo típico, ¿no? Conoces, empiezas a estudiar unas ideas, te convencen y dices, pues voy a repetir esto como un loro porque ya está así, ya está descubierto todo y lo sé yo. Y Ujú. realmente luego empiezas a decir, bueno, quizás no, ¿no? Hay matices que eso no significa que no se tenga idea y caer en lo relativo, todo es relativo, ¿no? Pero también siempre tener esa inquietud intelectual de tener la mente amplia y de escuchar otras opiniones. Sí, sí, totalmente. Yo también he pasado por ahí que dije, o sea, cuando llegué al mundo dije, bueno, pues ya lo sé todo tal y ahora, pues hay muchas cosas que he cambiado de opinión, lo he reconocido, estaba equivocado, Claro, nos pasa a todos, nos pasa a todos. sí. Y aparte de este evento como evento en sí, ¿alguna anécdota, algún momento gracioso que recuerdes con especial cariño o que te rías cuando pienses en él de tu paso por el Juan de Mañana? Porque seguro que los has tenido, yo puedo pensar en un par, que yo no Sí, estaba ahí, pero... sí. A ver, bueno, esta luego no sé, porque espero que luego si quieres le pasas el vídeo y le consultas a Rayo a ver si se puede probar. Si ven este vídeo es porque Juan Ramón lo ha probado. Eh, pero a mí, bueno, así como destacaba de Raquel, Juan Ramón, bueno, sí, sí, jefe, pero bueno, una persona con la que he trabajado muy de cerca, puedo decir que es, si no la persona, una de las que más trabaja, ¿no? Tiene mucho eh, esfuerzo, ímpetu por sacar las cosas adelante. Y me acuerdo una vez en una universidad de verano, son estas que hace, estos retiros que hace el Juan de Mariana Ujú, con jóvenes de distintas partes del mundo hispano. ujú. Y estuvimos hasta las 2 3 de la mañana en un bar, lo típico, ¿no? Ya me flipo. Hablando, sí, hablando de mil cosas y de mil temas y muchas justistadas. Estaba Juan Ramón ahí con nosotros conversando el tema, dándole el hilo. Y, y sigue el tema. Y luego el día siguiente él tenía una clase creo que a la primera hora, 8:30, 9, no me acuerdo cuándo era. Habrá dormido. Cuando tú dices, bueno, se fue a las 3 8 pues habrá dormido 5 horas. Pero es que no, luego te metes en su Twitter ese día y tenía un artículo publicado en el Confidencial sobre el tema que estuvimos hablando la noche anterior. Además, te estoy seguro, no le llegué a preguntar, pero estoy seguro que llegó a su casa y Ujú. dijo, el artículo que envié es el mejor, no, cambio por este. Estoy seguro, porque es así, es una persona que está currando todo el tiempo, Ujú. esforzándose
es curioso, pero yo también creo que de admirar ese tipo de actitud de Juan Ramón. Sí, totalmente, totalmente. Pues bueno, Sí, yo estaba pensando en un momento muy destacado del Juan de Mariana, un vídeo que tuvisteis que cortar porque alguien del público se enfadó con el ponente. ah, bueno, de eso mucho, sí, sí, me acuerdo. Em, Estaba pensando en mm, el ponente de siendo Capella. Soto. Sí, Vale, bueno, sí, había pensado en Capella, pero no en el punto de Huerta de Soto, la verdad. es que todavía tiene unos cuantos, ¿no? Por lo visto. Sí, sí, me acuerdo una discusión acalorada, que además era la primera, creo que era la primera conferencia de Irune, o sea, que estaban Irune y Edu, Ujú. y inauguramos esa temporada con Mafo, con Ah, ya Miguel, sé, ya sé, ya sé. sí, el del Banco de España. Y bueno, Capella pues obviamente empezó a decirle cosas que seguramente mucha gente del público estaría de acuerdo, Ujú. pero un poco complicado, ¿no? Que lo digas cuando el ponente los ha invitado tú. Eh, y no sé si se llegó a cortar, supongo, no me acuerdo ahora, pero sí, son unas cosas, pero también está aquella con Huerta de Soto, que fue en Liberación, si no me equivoco, que termina, bueno, Capella está diciéndole que no, que, bueno, que se arrepiente de haber sido su alumno y todo eso, ¿no? Sí. Sí. Aquí luego te cuento exactamente qué pasó, pero invité a Eduardo Garzón al club de lectura, que estábamos leyendo un libro sobre la teoría monetaria moderna. Y también estaba. Y bueno, él teniendo razón, se le fue un poco las formas. Pero sí, es una cosa que hay que tener en cuenta con Paco, ¿no? Que puede tener mucha razón, pero a veces se le va. Sí. No, sí, a ver, yo creo que Paco es una persona que, obviamente, si lo ves de afuera y ves cómo reacciona, pues te preocupas un poco, ¿no? Por ciertas cosas. Pero yo creo que al menos es intelectualmente honesto, ¿no? Quizás las formas no te pueden gustar o algunas cosas creo que podría comunicarlas de otra forma, pero que al menos lo hace desde una buena intención, ¿no? En ese sentido, y bueno, creo que bueno, hay que conocerle y entender un poco las Totalmente. Y diferencias de actitud. sobre todo el pensar los años que lleva en esto y que él ve casi todas las conferencias, sigue, pues, está bastante en la actualidad, en los artículos, tal cual, que Mm, habrá cosas que haya leído 100.000 veces, al final entiendo que haya cosas que ya te calienten de escuchar la misma tontería una y otra vez. sí, sí, sí. Es lo que yo pienso que es comprensible. ¿Y qué debate te gustaría volver a ver o te gustaría ver algo que eches de menos que digas, mira, si ahora yo estuviera en Juan de Mariana y me pidieran que organizara un debate, si tuviera que volver a organizar eventos y pudiese convencer a quien sea para debatir, llamaría a estas dos personas? Buah. Y el tema... Bueno, sí, no fue un debate organizado por el Juan de Mariana, pero yo creo que es sobre todo porque yo vengo del mundo de la ciencia política, creo que hay dos personas que en su momento se encontraron en televisión pública y se dijeron ciertas cosas y ahora, unos años después, se ha confirmado el punto de uno, ¿no? Que es el Ah, debate de Bastos sí, sí, sí. con Monedero. Y yo creo que sería interesante volverlos a encontrar y un poco discutir un poco de política, de ciencia política, ¿no? Porque en el sentido, lamentablemente, en esa conversación en televisión, Bastos sí fue como politólogo, pero Monedero fue con el papel o con la chaqueta de político. Yo creo que hubiese sido interesante una discusión de dos politólogos en ese sentido. Sí, sí, sí. Creo que sería el que podría organizar, el que me gustaría organizar a mí. No sé, si pudieras, les volverías a juntar. Muy bien. Sí, fue un Sí, debate interesante en su momento. Corto, pero bueno. claro. Sí, por eso haría falta uno más largo. De mi etapa en Venezuela, te comentaría, porque tenía este libro aparte, es una historia que no la comento, pero este libro fue mi libro de unión editorial en 2012. Yo ni sabía que iba a trabajar en la editorial y me lo regaló un amigo que de hecho estudió en la London School of Economics como tú, luego. Y bueno, me dijo, como te interesa este tipo de cosas, yo creo que este autor te va a gustar y tal. Lo leí, me gustó. Y bueno, 10 años después terminó trabajando en la editorial y yo creo que es una labor también interesante, ¿no? No solamente, yo creo que dentro del mundo de la comunicación de ideas, las dos labores que me ha tocado me han gustado mucho, me gusta mucho, ¿no? Tanto el de mundo académico, de debates o de organización de eventos que implican los think tanks, pero también la parte de la producción intelectual un poco más condensada en los libros, Ujú. un poco más comercial, porque al final
de cierta forma yo siento que ahora, o sea, obviamente entiendo la utilidad pública de la editorial, pero también veo desde un punto de vista comercial, ¿no? Al final tengo que vender libros, lo que toca. Ujú. Pero la cosa es cómo compaginas vender libros y también una idea o un proyecto público, ¿no? No solamente vender porque sí, porque si fuera por vender libros, pues, no sé, busco a cualquier youtuber y a cualquier tiktoker y ya está. Esos te venden el triple de de libros que es así. Entonces, ¿cómo logras que autores que quieres que la gente lea se vendan, o sea, sean comercialmente rentables? Ujú. Bueno, hay una frase, no me acuerdo de quién, pero que me gusta mucho la frase, que lo decía hablando de Estados Unidos, que decía, si vale la pena salvar a Estados Unidos, vale la pena hacerlo con un beneficio. Pues lo mismo con España o con cualquier país. Si vale la pena Claro, que las ideas, vale la pena hacerlo por beneficio. Es decir, es claro, totalmente posible que haya que vender libros, que haya que hacer este sí, trabajo. Bueno, pues haya que animar a la gente o descubrir un poco las ideas. claro. Entonces, después del Juan de Mariana, bueno, estuviste una época, creo que 6 meses entre Juan de Mariana y Unión Editorial, ¿no? Y Sí, luego sí, en Unión Editorial. ¿Cómo es el trabajo? Porque Unión Editorial es el referente, sobre todo en cuanto a editorial, para mucha gente del mundo hispano. Yo en Latinoamérica, por ejemplo, le veo mucha presencia, que a la gente le gusta mucho, y en España, obviamente, también, pero lo que más me sorprende fue lo del mundo hispano cuando lo vi. Y cómo es trabajar para Unión Editorial. claro. Bueno, justo lo que decía el mundo hispano es eso. Este libro me lo dieron en Caracas. De hecho, estas ediciones ya no salen así. Los libros de una editorial de esta colección, que es la de Hayek, salen con otro formato. O sea, este es un libro que habrá llegado en los 90 o no sé. Tiene mucha presencia allí. Y una cosa interesante de Unión Editorial, sobre todo lo noto yo cuando, como, como llevo la parte de marketing, estoy muy pendiente de las críticas, los comentarios de la gente, las sugerencias. eh, a veces las críticas no me las tomo mal porque me gusta, me gusta también ver qué cosas fallo, qué la gente cree que podemos mejorar, pero esas críticas a veces las noto como incluso un halago, porque significa que la gente espera de nosotros, como lo que dices tú, que estamos presentes en Latinoamérica y todo eso, la gente nos ve a nosotros como algo más grande de lo que realmente somos. Unión Editorial es una pyme familiar de pocas personas que además eligió un nicho que sacar la rentabilidad es complicado, ¿no? Entonces, pero gracias no sé, a la labor, no sé, no, a las personas que han estado antes de mí y lo que sea, tiene una presencia muy importante en el mundo hispano. Eso también se logra a cierta forma un trabajo descentralizado, es decir, en Venezuela porque está CEDICE, en Guatemala porque está la Universidad Francisco Marroquín, en otros sitios, por ejemplo, en Bolivia, Ecuador, es porque hay grupos de gente que estuvo en SFL o que montaron una librería y tal, y interesó y nos consiguen, nos piden algunos libros, pues ha sido también un trabajo descentralizado y bien trabajado y yo creo que es interesante. Unión Editorial ahora está creciendo, hay una labor que quizás no se ve a lo público, pero que a lo interno se está haciendo y estamos trabajando en facilitar la posibilidad de obtención de libros desde América, porque yo creo que lo que nos pasa muchas veces es que tenemos más gente que a veces quiere nuestros libros y no tiene cómo obtenerlos, ¿no? Porque importarlos, comprarlos desde España es muy caro. Entonces, esa es una labor que se está haciendo. Y algo que no es mi labor, pero que es algo que me gusta conocerlo, es la labor editorial, ¿no? Porque mi parte es la comercial. Yo pienso más es cómo este libro va a estar disponible en México, o cómo lo vamos a vender, o cómo, ¿sabes? Pero también hay otra labor que es la labor de producción. Y la labor editorial es muy interesante porque se publican muchos libros al año y entonces como estos libros que se publican, cuáles son los que merecen la pena esforzarse y traducir, ¿no? Y también, porque al final, mira, cuando nosotros nos comparan con otras editoriales, esas otras editoriales tienen televisión, tienen, o sea, tienen una industria, ¿no? Tienen muchos sellos editoriales, tienen recursos, y si Sowell o cualquier autor mañana se vuelve súper famoso, tienen los recursos para decir, bueno, pago los derechos, la traducción, o le pago por adelantado al autor y tal, y me aseguro tener el mercado disponible, ¿no? Y una editorial no se puede permitir eso. Es decir, una editorial, si ya tú eres famoso, ya no te puedo tener porque eres muy caro para mí. Entonces, la labor de una editorial, por así decirlo, es descubrir metales preciosos, ¿no? Descubrir cosas, joyas escondidas en el mundo y hacerlo, y llevarlo al mundo.
Es decir, nosotros trajimos quizás a Mises cuando Mises no era una referencia. O puedo decir con orgullo por ejemplo, Juan Ramón fue su primer libro fue con Unión Editorial, cuando no salía en la sexta, cuando tal. O Milei, incluso una persona que yo creo que hoy en día no es famosa, pero creo que en un futuro merece la pena es Vicente Moreno, que su primer libro lo publicó con nosotros y que creo que es una persona que intelectualmente trabaja mucho y que en algún momento va a explotar, ¿no? 100%. Sí, sí, eso estoy seguro. García Iborra, por ejemplo, otro autor que yo creo que va a ser un libro de fondo. O sea, su trabajo creo que es uno de esos libros que sobreviven a los años. Ujú. Bueno, básicamente es la labor de un editorial es eso, ¿no? O sea, hacer comercial autores o ideas que quizás no son tan comerciales. Pero bueno, aún así, es decir que autores famosos igual no, pero bueno, aún así tenéis, Rayo sigue publicando con, Sí, 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 claro. pues, Huerta de Soto sigue publicando con vosotros, así un par de nombres más de gente. Seguro que si Bastos se decide a escribir un libro, lo querrá publicar con vosotros, o sea, son, Esperemos que sí. De verdad, a mí me encantaría. claro, claro, son cosas que bueno, todavía tenéis. Sí que es Sí, verdad que es una tarea muy buena de descubrir nuevos nombres, por ejemplo, dar la oportunidad a Vicente, que me parece alguien excepcional, pero bueno, también tenéis vuestros nombres de cabecera ahí, de gente que se sabe que publican con vosotros, y además las traducciones que hacéis y todo. ¿Y sí, cómo, sí, claro. cómo ¿No? es el proceso de elegir? Es decir, si ahora, por ejemplo, os envío un manuscrito, ¿quién decide si se publica, si no? ¿Lo hacéis viéndome a mí y decís, ah, bueno, Eduardo Blasco, vale, me fío, se publica? ¿O alguien que se lo lea y diga, mira, No. esto sí, esto no? No, no, tenemos un editor, bueno, hay un proceso editorial porque justo lo que te decía, el proceso descentralizado, obviamente la cabeza matriz que es España, Madrid, pero luego también hay personas referentes que también no... Oye, por ejemplo, Adrián Rabier es una persona que está constantemente recomendando libros, leyendo, o incluso él mismo trabajando en ellos, ¿no? Eh, ah, bueno, hay distintas personas del mundo de la habla hispana que nosotros tomamos en referencia. Bueno, Huerta de Soto es otro que siempre está mostrándonos joyas que valen la pena echarle un ojo, ¿no? Entonces, está esa parte, ¿no? De las recomendaciones, por así decirlo, interna dentro del círculo que rodea el Consejo Editorial de Unión Editorial, pero también tenemos nosotros gente que nos envía manuscritos y dice, oye, he escrito esto y veo que vuestra editorial es la que más se acerca a nuestras ideas, a mis ideas o a este trabajo que he hecho, me gustaría que le eche un ojo. Entonces, eh, como yo soy el que le lleva la parte comercial, suelo recibirlo yo y se lo paso al editor Ujú. y él se encarga también de hacerle un ojo. O si es un tema que se escapa de sus conocimientos, pues busca a alguien cercano que le pueda decir, oye, ¿te vale la pena o no? Entonces, nos apoyamos en ciertas personas que tienen cierta capacidad intelectual y luego se decide, ¿no? Se discute. Eso sí, no es que voy a publicar a esto porque tal, sino de que hay una cierta discusión en torno a ello. O sea, Vale. José Antonio Aguirre, por ejemplo, es otra persona que no es tan conocida como Huerta de Soto, pero yo creo que también tiene un nivel intelectual muy importante y que de hecho dirige una colección muy interesante que ahora mismo no tengo ningún libro de eso, que son los cuadernos liberales, son unos rojitos, Sí, que sí, sí. son ensayos cortos, pero Tengo esos un par libros, de esos. claro, que además esos libros son muy buenos para el lector no iniciado, ¿no? O el lector joven que, Yo los he comprado un par de veces para regalar. Está La Ley, claro, no sé si hay alguno de Spooner, me suena que hay alguno de Spooner, tenéis, sí, sí, que son muy cortitos. Y dices, oye, es que son textos clave que lo lees y por lo menos te deja pensando como mínimo. sí, sí, está el de Locke, por ejemplo, que es un libro que yo me preguntaba por qué no estaba en una editorial y ya lo tenemos. Eh, sí, esos son libros que además, sí, para la generación TikTok también yo diría, ¿no? La generación que no puede ver más de 10 segundos porque se distrae, yo creo que está muy bien ese tipo de pastillas. Ujú, Está muy bien. Entonces, bueno, eso, hay un entorno académico que nos colabora y que no... Ni idea. ujú. Si pudieras traducir alguno que no tengáis traducido y os gustaría, ¿cuál te gustaría crearte en una editorial y decir, oye, esto me gustaría que lo tradujéramos nosotros? Vale. Bueno, justo lo que comentaba antes de lo de los autores muy conocidos que se los quedan las editoriales grandes. Sí. Hay un autor que tengo una espinita, que no es austriaco, pero yo creo que debería estar en una editorial, que es Anne Smith, Ah, ujú. obviamente. Sí, bueno, el de Alianza creo que es el que tiene su, sus derechos, pero bueno, es un autor que a mí solamente por sentimentalismo, aunque luego no se venda, pero por tenerlo
ahí yo creo que Unión Editorial tiene esa dualidad, ¿no? De, obviamente, fuertemente austriaco, o sea, gran parte del fondo de Unión Editorial es austriaco, pero también tiene otros autores que salen del ámbito austriaco que entran dentro de la discusión liberal, por así decirlo. Yo creo que... No, pero claro que em, se publicaría. Y además, ¿vosotros tenéis alguna política de solo austriaco o aceptáis? Porque yo creo no, que no. ¿verdad? Ahora Sí, no me no acuerdo, tenemos, pero tenéis libros de autores, de economistas no austriacos, vamos. sí, bueno, tenemos a Holt, bueno, ¿cómo se pronuncia? Yo lo pronuncio muy mal, que tiene lecturas de pensamiento político. Es un autor clásico de ciencia política. De hecho, me sorprende que lo tenga Unión Editorial. Y no es, ni siquiera yo diría que ni siquiera se escribe dentro de la discusión liberal, ¿no? Pero, o sea, él como autor. Pero tiene un aporte, un estudio de la historia muy interesante que yo creo que se aporta a la discusión liberal. O el Estado de Oppenheimer, por ejemplo. O sea, son autores que no te ven a la Mont Pelerin, pero que sí aportan a la discusión y que vale la pena tener. ¿Y qué autor, exceptuando Bastos, te gustaría que publicara su siguiente libro con Unión Editorial? A ver, si puedo hacer un llamado público, ¿no? Em, a ver, Os le envío un enlace. bueno, obviamente espero que el día que tú decidas publicar algo lo mandes primero a nosotros, eso seguro. Como lo vea con otra me voy a molestar. Pero, por ejemplo, yo creo que sobre todo em, recuperar autores, ¿no? O sea, por ejemplo, Rayo sigue publicando, a veces publicó con editorial, publicó un libro con nosotros hace 2 años y tal, pero sí yo creo que me gustaría que alguna de esos libros que sean menos, porque yo entiendo que hay libros, por ejemplo, los que son más densos académicamente, el perfil para Unión Editorial y luego los que son un poco más divulgativos, pues en otra editorial. Me gustaría que algún día tener algún libro de estos más de divulgativo que le puedas regalar a tu cuñado, tenerlo con nosotros, ¿no? Mm, Ok. sí, sí, sí. Bueno, buena idea. Sería. Sí, Ahora, claro, luego esos sí los envían a otras editoriales y los vuestros son los más nichos, ¿no? Por ejemplo, el sí, sí, de Mises, el de Keynes, el de tal. Gente que tiene, o sea, los típicos que si lees el título no te llama la atención, tienes que saber de qué va el claro, título, de qué va el conocer tema, claro, para comprártelos. sí, Pues sí. Eh, dime, dime. no, sí, eso. Bueno, incluso ahora que decías, por ejemplo, eh, sí, Capella lo que pasa es que nunca ha escrito, o sea, no tiene nada escrito, pero yo creo que de él cosas interesantes se le podría sacar. De hecho, tenía una propuesta que en algún momento se la planteó a ver si le interesa, no lo sé. Bueno, Capella tiene publicado con nosotros, pero Un capítulo, ¿no? un capítulo en otro libro, o sea, pero como tal algo de él no. Yo creo que tiene cosas interesantes que hablar, sobre todo de riesgos con el tema de los avances tecnológicos y todo eso, creo que es algo que se pueda plantear. Y luego este autor que realmente colaboró con Unión Editorial dentro de unos cuadernos que sacamos con el Centro Diego Guarrubia, y que es José Ignacio del Castillo, Ah, que no sé si, bueno, sí, que es un autor poco conocido, pero también yo creo que se deja ver muy poco. Yo lo entiendo por su, por temas profesionales, pues se deja ver poco, pero yo creo que es un autor que vale la pena escuchar. Parece un yo poco ese polémico libro, y eso me encanta. yo ese libro me lo leí hace mucho, o sea, cuando empecé en el mundillo, bueno, tampoco hace mucho, ¿eh? Yo empecé que en 2020 que te conocí a ti, o sea, yo empecé cuando te conocí, que fue, de hecho empecé en parte por ti, porque yo, o sea, llegué a la LibertyCon, te conocí y tal, y Ujú. luego pues, me interesó el mundo jugando mañana, me interesó todo, me acuerdo de preguntarte, oye, ¿qué tengo que hacer para empezar a publicar con vosotros? O sea, que en parte Joder, empecé por ti. Sí, sí, bueno, porque o sea, yo las ideas ya las tenía, pero no estaba claro. en el mundo, asociaciones, instituciones, nada, yo iba por mi cuenta y ya está. Y luego en Londres, cuando estaba ahí estudiando, sí que empecé a ir a actividades del Institute of Economic Affairs y el Adam Smith Institute. Y fueron Ujú, ellos los que me dijeron que estaba el Liberticon en Madrid. Y dije, pues voy. Y allá fue cuando conocí al Juan de Mariana, que lo conocía de oídas. Alguna vez me metí a la página web, ujú. pero no lo conocía muy bien. Entonces, yo de eso me acuerdo. Y uno de los primeros libros que leí fue ese, pero yo no sabía quién era el autor ni sabía nada. Lo leí y dije, ah, qué bueno, tal.
Y ahora me acabo de enterar que es José Ignacio del Castillo, que lo conocí posteriormente por sus aportaciones a la teoría de la liquidez y todo eso. O sea que acabo de tener un cruce en el cerebro de decir, ese libro lo escribió él. No lo Sí, sabía. sí, es que José Ignacio es bueno, es que él, de hecho, em, es marido de Raquel. O sea, yo creo que son dos personas que, una pareja que yo creo que vale oro, pero que el público lo conoce muy poco las aportaciones que hacen al mundillo liberal, ¿no? Y José Ignacio, pues, es una persona con la que vale la pena compartir una conversación. Bueno, obviamente por estar en el Juan de Mariana y lo que sea, pues muchas veces pude compartir una comida o lo que sea más distendido y hablar de distintos temas. Y yo creo que vale la pena callarse uno para escucharle, la verdad. Ujú. Totalmente, me encantaría conocerlo en persona todavía. Tener una oportunidad Sí, porque sí, yo llegué, él ya pues ya se había retirado un poco del mundillo público, por lo menos. sí. Que creo que sigue dando clase en el máster de OMA. Sí, puede ser. No lo sé, estoy un poco desconectado, pero sí, hace Bien. tiempo que no lo veo. Sí, sí, sí. Otra pregunta sobre una unión editorial. A lo mejor tienes este dato en la cabeza o no. ¿Cuál es un libro o uno de los libros que más se venda? ¿Lo sabes? ¿Hay algún libro que digas, ostras, mira, este sorprendentemente, o no sorprendentemente, pero que digas, este se vende un montón? Henry Hazlitt, el de la economía en una lección, ese es todos los años. O sea, ese seguro. O sea, de hecho, yo creo que no hace falta ni que le haga promoción. O sea, ese no sé, se autovende, ¿no? Claro, hombre, porque ese yo Eh, al año creo que hago 30 compras para regalar. O sea, o sea, yo se lo compro. El otro día, por ejemplo, lo volví a comprar. Lo compro sí, bastante para regalar. O sea que sí, sí, me lo creo. Tiene sí. sentido. O sea, Es un libro que se nos agota antes de poder reimprimirlo. O sea, es un libro muy interesante y de hecho, bueno, ya siempre cada cierto tiempo se actualiza, se le hacen reediciones porque, pues, si tú quieres leer ese libro, lo consigues en internet gratis. O sea, lo ujú. ves, pero eso es otra parte de la labor yo creo que de Unión Editorial, ¿no? De aportar un valor más allá del tema de tener un libro en papel. Entonces, una cosa que hace Unión Editorial con ese tipo de libros es tratar de añadir un prólogo, pero irlo actualizando, un estudio preliminar. Entonces, de ese libro, que seguramente el que habrás comprado, tiene el de Milei y de Juan Ramón Rayo. Ujú. Y luego ahora vamos a sacar otra edición con un autor mexicano, ahora no se me escapa el nombre, perdón, yo tengo una memoria muy mala, pero que también vale la pena, ¿no? Estar actualizándolo. Ujú. Entonces, ese libro, sin duda. Luego, dentro de las novedades o así, o libros recientes, está El crimen de Estado de José Ramón Ferrandi, un libro que se vende mucho como, Lo voy a como el buscar. pan caliente. Sí, porque, bueno, el título creo, igual hago spoiler, pero creo que en la siguiente edición le vamos a cambiar el título porque el título es de esos títulos que entiendes cuando acabas el libro, pero si quieres vender, pues tienes que primero leer el libro, ¿no? O sea, entonces tienes que gustarte el título. Em, es sobre cambio climático o alarmismo climático, y entonces tiene un poco punto de vista, ¿no? Todos los estudios o argumentos que se usan en los movimientos ecologistas para ver si lo lleva a estudio, ¿no? Para ver si es verdad o no, y también para poner en discusión si merece la pena hacer todos estos cambios para expropiar la industria europea occidental cuando realmente no hay otros países fuera de nuestro mundo. Pues bueno, un libro muy interesante que yo recomiendo también tener, sobre todo porque es un tema que a Unión Editorial le faltaba. Teníamos el libro de Ecología de Mercado, pero es un libro ya antiguo y faltaba renovarnos, ¿no? En ese ámbito. Y además con un autor español, pues mucho mejor. No solamente nosotros no somos una editorial traductora, también somos una editorial que publica novelas. Ujú. Y este es un libro que es nuestro. Y pues, tres libros, ¿no? O solo querías en general. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? No, o sea, porque me habías preguntado que si los libros que más se vendían, Sí, 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 ¿no? no, por Era. eso tienes alguno más en mente que digas, oye, mira, este también se vende bastante, este llama la atención. O a lo mejor uno que te sorprenda de lo mucho que se vende. Sí. Sí. Bueno, por ejemplo, la acción humana me sorprende porque obviamente el título es muy potente, es un libro que es muy interesante, pero vamos a ver, es un libro que es así de grueso y que cuesta su dinero, o sea, un estudiante no puede pagárselo. Aún así, a pesar del precio que tiene y de lo imponente que es, se vende muy bien. Un libro que años, tras años, de hecho, por eso sacamos muchas reediciones porque que se vende muy bien. Vuestro mejor comprador tiene que ser Huerta de Soto, ¿verdad? Que todos los años para el máster no para de regalarnos libros y libros y libros. Yo me acuerdo cuando estudié el máster que
cada X te llegaba un libro. Y si sacabas sobresaliente, más libros. O sea, Sí, dices, sí, da gusto que sí, la verdad es que y el máster lo amorticen los libros que me estás regalando. seguramente. De hecho, te sale a devolver. Yo creo que Huerta es de esas personas bueno, que aportan mucho, obviamente él tiene con qué, pero aporta mucho, no solamente en eso que tú dices, ¿no? De que compra muchos libros y que regala, que hace una labor divulgativa muy interesante, sino que también él nos produce muchos libros, en el sentido de que eh, tiene, eh, tiene varios libros con nosotros, o libros sobre Huerta, porque pronto vamos a publicar un libro sobre Huerta de Soto, que se publicó primero en inglés y lo vamos a traducir nosotros en español. Una persona que también aporta intelectualmente, también nos está siempre recomendando gente, por ejemplo, una tesis doctoral de tal estudiante le interesó, le gustó, pues dice, oye, échale un ojo a ver si se puede comercializar. Eh, claro, pues el nivel de producción y de difusión de Huerta de Soto, yo creo que es irreemplazable, ¿no? El aporte que hace él. Es grandioso. Bueno, y también incluso de venta, solamente lo que compra él, sino lo que logra que otra gente compre, ¿no? Por ejemplo, vino un día la Feria del Libro, se vino con nosotros un día entero a firmar Sí, y sí. fue un día que no paramos de vender. Y era, obviamente, libros de él, pero también de otros libros. La gente se acercaba, Huerta le decía, oye, ¿qué libro me recomiendas? Entonces le iba recomendando libros, no sé qué, vendedor de estrella de la Feria del Libro. La Sí, verdad es sí. que sí, Levi, no tengo Levi. más que buenas palabras para él, sí. Muy bien. O sea, una labor importante para una editorial, ¿no? Por lo que estás contando. Sí. Muy bien. Em, y sobre libros, a ti de los que has publicado, de los que habéis publicado últimamente, aparte del de Crimen de Estado, que no conocía, ¿hay alguno más que recomiendes que digas, mira, este libro está infravalorado? Igual la gente no conoce al autor, igual el título no llama la atención, pero yo lo recomiendo. Vale, bueno, tengo uno acá que me ha gustado mucho. Esto es novedad, el de la biografía de Bastiat. Este fue recomendación expresa de nuestro editor, que dijo que es la mejor biografía de Bastiat que he leído, y yo creo que tiene razón. O sea, está muy bien porque Bastiat es un hombre que realmente ha escrito muy poco. Es curioso, porque Bastiat es como que ese nombre que todo el mundo le suena, y realmente Bastiat ha escrito casi nada. O sea, y además muy simple. O sea, Bastiat no te habla con tecnicismo ni nada, sino realmente son cosas muy, muy simples que puede leer cualquier persona y entender, ¿no? Un- El texto de lo que se ve y no se ve es algo muy simple, pero que explica muchas cosas. Entonces, este libro diría que hay que echarle un ojo, ¿no? Al menos. Luego, autores que yo creo que son menos conocidos, pero merece la pena. Rafael García Iborra, Ujú. Principios de Economía Financiera. Yo honestamente no lo he leído porque a mí me cuesta un poco más el temas de economía, soy más de otras cosas de letras, pero me fío mucho de la gente con la que me rodeo y escucho mucho de los comentarios y creo que, bueno, no solo tú, pero sí gente de peso me ha dicho que es un librazo. Yo no me lo he leído, ¿eh? Yo lo he recomendado Ah, para el club de lectura porque, bueno, el club de lectura para mí es un eh, consumo, aparte de estar ahí, así me claro, obligo a leer ciertos libros. Pero yo, mucha gente que valoro su opinión del sí, tema, me ha dicho que está muy bien, y entre ellas, por ejemplo, Rayo, que le dirigió la tesis, esta es la tesis que le dirigió Rayo, y Dani Fernández, que también se lo ha leído, les pregunté a los dos, y le pregunté a amigos que me fío de su opinión, que también se lo hayan leído, todo el mundo me lo recomienda, me dice que es muy bueno, así que adelante. Es uno de los libros que he propuesto para el club de lectura que empezamos en septiembre aquí en la UFM. Y pues nada, gracias. Bueno, hablaré con él y a ver si se puede pasar. Y publicitamos un poco el libro, porque si es tan bueno, vale la pena publicitarlo. claro, sí, no, y a mí me gustaría también, a ver si me apunto, si puedo asistir y compartir, porque la verdad es que sí, y bueno, también, mira, ahí la gente como me ve, yo estoy siempre en la librería, en las cosas, me dice, bueno, tienes todos estos libros, seguramente te los has leído a todos, y yo quisiera, ¿no? Pero a mí no me pagan solamente, a mí no me pagan por leerme los libros, me pagan por venderlos, entonces, Claro, sí. eso significa que, obviamente, yo leo, trato de leer muchas cosas, pero no solo Unión Editorial, también leo otras cosas, pero trato de estar ahí actualizado, enterarme de que van todos y también tengo mis intereses propios. Por ejemplo, la colección que más me gusta de una editorial es La Antorcha, que es justo esta colección, que es más de filosofía y teoría política, que tiene el estado de Ockelshoel y tal. Una que me gusta, ¿no? Luego la Biblioteca Austriaca es otra colección que me gusta. En fin, yo creo que bueno, hay distintos temas. Unión Editorial es mucho más amplia que solo los clásicos, tiene otras colecciones que son interesantes.
Y más que hablar por libros, te diría de autores, ¿no? Yo creo que o sea, Unión Editorial es una editorial de fondo, pero también tiene autores interesantes que vale la pena descubrir. Por ejemplo, Sebastián Quesada eh, es una persona ya mayor y que, bueno, ha publicado muchos libros fuera de Unión Editorial, pero con nosotros ha publicado dos bueno, que merecen la pena porque yo creo que el interés intelectual de la vida o del mundo no es solamente em, encasillarte en tu mundillo, ¿no? Sino también tener temas del mundo, ¿no? Entender el general. Está este de Islam, islamistas y yihadistas, un libro muy corto, o sea, realmente parece, tú dices, no dice nada porque es muy corto, pero realmente lo resume muy bien, sintetiza muy bien, y también tiene otro sobre la conquista de América, son dos libros interesantes que además te sirven para, si no has profundizado en el tema, pero te interesa tener una idea de ello, pues merece la pena leerlo, ¿no? Y así ya a partir de ahí, pues ya amplías el abanico. Creo que son súper que merece la pena. Muy bien. Pablo, hacia el final de las entrevistas siempre hago dos preguntas. La primera es si nos pudieras recomendar 5 libros, y en Ujú. este caso, como estamos hablando de una editorial, pues los 5 libros que tenga una editorial que más recomiendes a los oyentes videntes. Vale. Bueno, como me habéis visto tus entrevistas, me lo había pensado no solamente Unión Editorial, ¿no? Yo creo que No, no, una sí, editorial que hay que solo hacer. Unión Editorial. Vale, muy bien. Bueno, primero de la colección voy a intentar a ver coger como joyitas dentro de distintas colecciones. Ujú, Em, de cuernos liberales, me gusta, me gusta el de la Botí, el de la servidumbre voluntaria, que es un panillo muy breve y además me gusta su estilo, ¿no? Mi autor de cabecera, que realmente el que más me gusta y disfruto leer es Nietzsche, no ujú. tiene nada que ver con el liberalismo, pero es un autor muy, sí, así de aforismos, pues yo creo que la Botí mientras leía la Botí me recordaba ese estilo. Luego, de, de Biblioteca Austriaca, un libro que fue de los primeros en editorial que leí y que me gustó fue el de Contrarrevolución de la Ciencia. Pues además lo leí cuando estaba yo viendo sociología, o sea, que es cuando realmente vemos metodología, ¿no? El tema de método Style y todo eso. Pues ese me gustó. Em, luego diría de monografías, está el libro de Dalmacio, lo que Europa le debe al cristianismo. Es un libro muy interesante, muy bueno, y Dalmacio todavía sigue vivo y hay que valorarlo. Y es una persona que ha aportado mucho al liberalismo español y es una joya, ¿no? Y es un honor que en Unión Literal tengamos varios libros de él. Em, luego, eh, La fatal arrogancia, que está en obras completas de Hayek, que bueno, ese también entra dentro de los que más se venden. Ese camino de servidores se vende mucho. Yo creo que La fatal arrogancia está muy interesante, sobre todo. A mí no me gusta etiquetarme mucho, pero si me tuviera que etiquetar dentro del mundo liberal, yo diría que soy hayekiano o que pretendo ser hayekiano, ¿no? Yo creo que me gusta. Entonces, ese libro yo creo que es uno de los fundamentos de la idea de ver el mundo de Hayek. Y este, este libro, este libro fue el primer libro que leí yo de política en general, en todo, pero obviamente no lo leí en una editorial porque Unión Editorial lo editó hace 3 años o así, estaba yo ya trabajando con ellos. Me lo leí en pirata de estos de la universidad que te dan en papel. Pero bueno, luego lo sacó de una editorial, así que ya que está en la editorial que trabajo, pues lo recomiendo. Lo hubiese recomendado si no estuvieras en una editorial también. Ya, esas son mis 5 recomendaciones. Perfecto. Y si pudieras tener una conversación con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería? Esta pregunta es complicada. Mira, justo cuando dije lo de José Ignacio, de que es de las personas que vale la pena que uno callarse y escuchar al otro, yo creo que más que tener una conversación con alguien, creo que me gustaría escuchar una conversación entre personas que merezcan la pena escuchar, ¿no? Hay un libro de, de Onfray que se llama El sueño de Eichmann, que es básicamente una idea de pensar, o sea, de imaginar de Eichmann en prisión, hablando con Kant, y a Ujú. la vez que Nietzsche escucha la conversación y la comenta, ¿no? Como que esa idea de imaginarse cómo serían estas 3 personalidades importantes del mundo, para bien o para mal, pero bueno, que las conversaciones que tendrían, pues me gustaría algo así, quizás, no sé,
una conversación entre Hayek, Mises y, no sé, algo así del mundo, ¿no? Sobre todo de analizar Marx, por ejemplo, o sea, poner a confrontar, pondría a, a un Mises con Marx y quizás Hayek o lo que sea, a ellos conversar, pero estando en la actualidad, ¿no? Viendo el mundo cómo ha cambiado y ver si alguno de ellos se replantea sus ideas o si siguen igual. Ujú. Muy interesante. Pues nada, Pablo, muchas gracias por tu tiempo y espero que vuelvas pronto por el canal. Y perdóname si divago mucho, yo tuve No, muchas no, vueltas. no, que va. Es justo lo que tenía en mente que hablásemos. Bien, Solo quería contar. bueno, Así que nada, muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima. sí.